Judas, la historia real detrás del traidor más famoso. 30 monedas de plata. De verdad ese fue el precio de una traición que cambió la historia del mundo. Lo que casi nadie te dice es que la historia de Judas es mucho más oscura. Y también mucho más humana. Todos hemos escuchado el nombre de Judas Iscariote como sinónimo de traición. Pero, ¿y si la historia no es tan simple como parece? En este video vamos a ir más allá del mito. Vamos a ver qué dicen realmente los textos antiguos, qué pasó antes, durante y después de la traición a Jesucristo, y por qué hasta hoy sigue siendo uno de los personajes más debatidos de la historia. Y hay algo que probablemente no te esperas: algunos creen que Judas no fue el villano, sino parte de un plan mayor. Para entender a Judas, primero hay que ubicarlo en su contexto real. No era un extraño, ni un enemigo oculto. Era uno de los 12 discípulos más cercanos a Jesús. Los relatos principales vienen del Nuevo Testamento, especialmente de los evangelios como el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. Ahí se menciona que Judas era el encargado del dinero del grupo. Básicamente, el tesorero. Y aquí empieza algo interesante. En el Evangelio de Juan se sugiere que Judas tenía acceso a la bolsa común y que, en ocasiones, tomaba de ella. Esto ha hecho que muchos lo vean como alguien con debilidades desde antes de la traición. Pero, no todo es tan directo. El apellido, Iscariote, podría significar varias cosas. Algunos estudiosos creen que viene de Ish Keriot, lo que indicaría que era de una región llamada Keriot. Otros creen que podría estar relacionado con un grupo radical judío conocido como los sicarios, aunque esto no está confirmado. Ahora imagina esto: un hombre viviendo en un tiempo de tensión política brutal. Judea estaba bajo control romano. La gente esperaba un Mesías. Pero no uno espiritual, sino un líder político que liberara al pueblo. Y entonces aparece Jesús, pero no hace lo que muchos esperaban. No lidera un ejército, no se enfrenta a Roma con violencia, habla de amar al enemigo. Aquí es donde muchos historiadores empiezan a hacer una pregunta incómoda: ¿y si Judas se sintió decepcionado? La versión más conocida es clara: Judas traiciona a Jesús por 30 monedas de plata. Pero, ¿de verdad alguien que convivió tanto tiempo con él lo entregaría solo por dinero? Las 30 monedas se aparecen en el Evangelio de Mateo y tienen un significado importante. En la cultura judía de la época, esa cantidad era el precio de un esclavo. No era una fortuna. Entonces, el problema es este. La motivación no cuadra del todo. Además, hay otro detalle inquietante. En el Evangelio de Lucas y el de Juan se menciona que Satanás entró en Judas. Esto introduce una dimensión espiritual. La traición no solo sería humana, sino también influenciada por fuerzas externas. Entonces, ¿fue codicia, decepción, manipulación, o algo más? Vamos a reconstruir lo que pasó. Durante la última cena, Jesús anuncia que uno de sus discípulos lo traicionará. Todos comienzan a preguntarse quién será. Según los textos, incluso Judas pregunta: ¿soy yo? Jesús le responde de una forma que no es tan directa, pero sí clara para quien entiende la escena. Aquí hay un momento clave. Jesús sabía lo que iba a pasar. Eso cambia todo. Si Jesús sabía, ¿por qué no lo detuvo? ¿Por qué permitió que Judas siguiera adelante? Después viene el famoso momento en el huerto de Getsemaní. Judas llega acompañado de soldados y líderes religiosos. Y aquí ocurre algo simbólico: identifica a Jesús con un beso. Un gesto que normalmente significa cariño, usado como señal de traición. Jesús es arrestado, llevado ante autoridades religiosas y luego ante el gobernador romano Poncio Pilato. Y Judas desaparece de la escena. Pero su historia no termina ahí. Según el Evangelio de Mateo, Judas siente remordimiento. Devuelve las monedas y dice algo fuerte: he pecado entregando sangre inocente. No suena como alguien frío. Suena como alguien que se dio cuenta demasiado tarde. Luego ocurre uno de los momentos más trágicos: Judas se quita la vida. Aquí hay una variación interesante. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se describe su muerte de forma diferente, lo que ha generado debate entre historiadores y teólogos sobre cómo ocurrió exactamente. Pero en ambas versiones hay algo en común. Judas no disfruta lo que hizo. No celebra, no gana, pierde todo. Aquí es donde la historia se vuelve aún más profunda. Algunos estudios modernos han explorado textos antiguos no incluidos en la Biblia oficial, como el llamado Evangelio de Judas, descubierto en el siglo XX. Este texto presenta una idea radical. Judas no traicionó a Jesús, lo ayudó. Según este evangelio, Jesús le habría pedido a Judas que lo entregara, como parte de un plan necesario para cumplir su misión.
Ahora, hay que ser claros, este texto no es aceptado por la mayoría de las iglesias cristianas y fue escrito mucho tiempo después que los evangelios tradicionales. Pero su existencia muestra algo importante, la figura de Judas siempre ha generado dudas. Porque si lo piensas bien, sin Judas, no hay arresto. Sin arresto, no hay crucifixión. Y sin crucifixión, no hay el evento central del cristianismo, la redención. Entonces surge una pregunta incómoda pero poderosa, ¿Judas fue el villano? ¿O una pieza necesaria? Incluso dentro de los evangelios aceptados, Jesús dice que, el Hijo del Hombre será entregado, tal como está escrito. Eso sugiere que lo que pasó ya estaba previsto. Pero eso no elimina la responsabilidad de Judas. Y ahí está el punto más complejo de toda la historia, destino. O decisión. La historia de Judas no es solo la de una traición. Es la historia de un ser humano con dudas, presiones, errores y consecuencias. No era un monstruo desde el inicio. Era un discípulo cercano, alguien que caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas y fue parte de su círculo más íntimo. Y aún así, tomó una decisión que lo marcó para siempre. Los textos antiguos muestran distintas caras de Judas, el traidor por dinero. El hombre influenciado por fuerzas espirituales, el discípulo decepcionado, el que se arrepiente demasiado tarde y, para algunos, el que cumplió un papel necesario, pero más allá de interpretaciones, hay algo que sigue siendo claro, su historia nos confronta. Porque no habla solo de él, habla de decisiones humanas, de errores irreversibles, de culpa, y de las consecuencias de actuar en el momento equivocado. Judas no es famoso por lo que hizo durante años, sino por una sola decisión. Y eso, si lo piensas bien, da bastante miedo.